Ahora entraremos más en detalle en esas historias, que son muchísimas las que tienes que contar. Pero tú cuando ves esta etapa de 18 años, ¿qué lecciones te vienen a la cabeza o qué aprendizajes te vienen rápidamente a la cabeza? Muchos, ¿no? Cuando hablo de que fue la mejor decisión profesional de mi vida, también fue una muy buena decisión personal en cuanto a que lo que yo he crecido viajando por el mundo, cubriendo situaciones muy difíciles, conociendo a gente tan diversa, creo que eso me ha hecho crecer como persona de una manera que si yo me hubiera quedado en Madrid haciendo las mismas cosas, no habría sido posible. Y me ha ayudado a intentar comprender mejor a la condición humana, que yo creo que es uno de los objetivos del periodista, del escritor. Me ha llevado a ser consciente de lo ignorante que soy del mundo. A mí me pasó una cosa curiosa. Cuanto más he viajado, cuanto más he hablado con gente diversa, más experiencias he acumulado, más consciente he sido de todo lo que no sé, de todos los lugares que no conozco, de lo mucho que me queda por aprender. Entonces, si uno lee mis crónicas, nada más llegar a la corresponsalía, están llenas de seguridades, ¿no? De ego. Es así. Yo era mucho menos humilde cuando empezaba, a pesar de que sabía mucho menos, que cuando cogí experiencia y me di cuenta de lo ignorante que era en muchas cosas, ¿no? Y trataba mis reportajes con mucho más cuidado, porque era consciente de esos agujeros que tenían en mi conocimiento. Y luego, una cosa que para mí es quizá uno de los descubrimientos más importantes. Solemos dividir a la gente entre buenos y malos, ¿no? Tenemos esta tendencia un poco de Hollywood, ¿no? De Avengers. Estos son los buenos y estos son los malos. Y en realidad las personas son mucho más complejas que todo eso. En uno de mis libros, El lugar más feliz del mundo, donde recorro todas esas historias, esos viajes, Corea del Norte, Afganistán y demás, hablo mucho de esa idea de ir a un lugar pensando, estos son los buenos, estos son los malos en este conflicto, y según profundizaba, me daba cuenta que los buenos no eran tan buenos y los malos quizá no eran tan malos. Y yo lo que digo, en ese libro hay una cita en la que digo, al final las personas no somos todo claridad ni absoluta oscuridad, somos más bien bruma, ¿no? Y el trabajo del reportero es adentrarte en esa bruma y tratar de despejarla para entender mejor cómo es la naturaleza humana, por qué hacemos las cosas que hacemos. Y yo intentando adentrarme en esa bruma y aclarar un poco qué somos y por qué estamos aquí, al final lo que he llegado es a la conclusión de, primero, de que nos parecemos mucho más de lo que creemos. A veces vemos, por ejemplo, el Extremo Oriente, ¿no? Chinos o japoneses, y decimos, joder, qué diferentes son a nosotros. La realidad es que no son tan diferentes en lo esencial. Los miedos son los mismos que puede tener un chino a alguien que vive en Toledo. Las angustias son las mismas. Un niño en Camboya tiene sueños muy parecidos a los que tiene un niño en Zamora. En lo que es el core, la esencia de la condición humana, nos parecemos. Si le quitas a la gente el envoltorio, es decir, las costumbres, un poco la vestimenta, lo superficial, ¿no? En eso sí que hay más diferencias. En realidad no somos tan diferentes. Y eso, el llegar a esa conclusión, te quita muchísimos prejuicios. Te quita racismo, te quita intolerancia, te hace comprender mejor por qué la gente actúa de una manera u otra. Entonces, al final creo que más allá de haber aprendido a escribir mejor, o a hacer mejores reportajes,
o a que no te vuelen la cabeza en un conflicto, que eso sí que es verdad, que lo vas... Es una habilidad que aprendes. Lo vas aprendiendo, ¿no? Cuando eres más joven, pues haces gilipolleces que luego dices, ¿cómo pude haber hecho eso, no? Pero más allá de todo eso, creo que he entendido un poco mejor el concepto de lo que llamamos humanidad, ¿no? El concepto de que en realidad somos todos parte de una misma cosa, ¿no? Y David, después de todo esto, ¿no? Toda esta información que nos has dado acerca del ser humano, ¿la conclusión va más a que el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? ¿Qué has reflexionado acerca de este tema? Es una pregunta complicadísima, ¿no? Y para mí, que he visto lo peor y he visto lo mejor, es muy difícil definir, decantarme por una cosa. Creo que el mundo está lleno de hijos de puta. O sea, gente con mala intención. Gente que es mala. O sea, gente que realmente hace daño. Algunos porque lo disfrutan, otros porque tienen tal ambición de poder, tal grado de codicia, tal falta de moralidad para lograr sus objetivos, que son capaces de destruir cualquier cosa a su alrededor para conseguir sus objetivos. Y hay mucha gente así. Y sin embargo, incluso en las guerras más terribles te encuentras gente increíble que hace un esfuerzo brutal porque esa pérdida de civilidad, ese descenso a los infiernos no le afecte y seguir manteniendo dignidad, ética, valores. Y entonces hay un poco de todo. Y luego hay una cosa que es lo que hablaba antes de la bruma, en el sentido de que hay mucha gente, y creo que todos tenemos la capacidad del mal. De eso estoy convencido. Todos tenemos algo de mal dentro. O sea, yo creo que en nuestro interior hay una frontera que divide nuestro yo bueno de nuestro yo malo, ¿no? Y que la mayor parte de nosotros conseguimos no cruzar esa frontera. Nos han dado una buena educación, por ejemplo. Hemos tenido alrededor ejemplos o referentes que nos hacen, ¿no? Un padre, una madre, un hermano que nos hacen ser mejores. Tenemos muchas veces buenas intenciones. Y sin embargo, ahora imaginaos vosotros que una persona con todas esas buenas intenciones de repente vive una situación de guerra como la que se vive en Afganistán, ¿no? Claro. Y tú naces siendo niño y cuando tú escuchas el motor de un avión sobrevolando tus cabezas, en vez de pensar es gente yéndose de vacaciones, tú sabes que eso va a ser muerte y destrucción, vienen a bombardear tu aldea. Y creces en esa violencia constante, ¿no? Entonces, eso provoca un resentimiento, un odio interior y hace que sea mucho más fácil que esa persona que no necesariamente por naturaleza es mala, pero porque ha vivido toda esa violencia, al final es más fácil que cruce esa frontera interior y acabe haciendo lo que ha vivido, ¿no? Y acabe, como ocurre en el círculo vicioso de los conflictos, pues cuando tiene 14 años, en vez de estar en el instituto, ¿qué hace? Coge un arma y se va a matar, ¿no? A matar a los que antes habían bombardeado su aldea, o a los que mataron a sus padres, o a los que arruinaron su vida. Entonces, es mucho más fácil ser bueno cuando vivimos y tenemos cubiertas nuestras necesidades. Claro. Qué buena. ¿No? Pero claro, a veces yo creo que en Occidente tenemos esta superioridad moral, sí, y decimos, mira qué salvajes, mira cómo se comportan. Ya, pero tú no estás viviendo ni de cerca las circunstancias que está viviendo esa gente. Claro. Tú no sabes lo que es vivir y ver cómo entran en tu casa y se llevan a tus hijos y desaparecen para siempre. Es que te conviertes en malo directamente. Claro, muchas veces yo no creo que la gente... O sea, cuando uno ve los niños, ¿no? La infancia, yo no creo que los niños nazcan malos, ¿no? O sea, habrá algún caso, ¿no? Alguien que tenga una psicopatía o algo, pero en general yo creo que
respondiendo a vuestra pregunta, yo creo que la esencia natural de las personas es buena. Hay empatía, lloramos cuando vemos que hay un sufrimiento de otras personas, podemos querer a la gente, tenemos instintos buenos, pero todo eso puede ser destruido si tus circunstancias hacen que se alimente el odio en tu interior, el resentimiento, la venganza, todos esos instintos que casi siempre vienen provocados como reacción a algo que tú has vivido. Claro. Yo he visto cómo los niños que han quedado huérfanos en Afganistán luego se acaban convirtiendo en los terroristas del mañana, ¿no? Yeah. Y yo puedo decir, yo jamás me convertiría en un terrorista. Es imposible. Pero ¿y si yo estoy en una aldea en Afganistán, he nacido ahí y han venido y han matado a toda mi familia? Es muy fácil dar lecciones desde nuestra comodidad. ¿Recuerdas alguna historia que te sorprendiese la humanidad en cuanto, joder, pensaba que me iban a matar o me iba a pasar algo duro y me han salvado? Estas personas que están en guerra, me ha sorprendido lo buenas que han sido. Pues fíjate que, por ejemplo, en Afganistán era muy curioso, porque Afganistán tiene una imagen muy negativa, ¿no? Sí. Está lleno de fundamentalistas, radicales y tal. Y sin embargo, es el sitio donde más seguro me he encontrado yo fuera del frente. Porque cuando un afgano te acoge en su casa, te va a defender a muerte. Yeah. Se va a jugar su vida porque tienen un concepto de lo que es ser el anfitrión y de protección absoluta, ¿no? hacia ti. Antes os hablaba de la cantidad de gente que me he encontrado en situaciones difíciles que hace cosas extraordinarias. Y yo tengo un montón de historias que he escrito sobre ellas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el tsunami de Japón, que degeneró en la crisis de Fukushima. En el tsunami de Japón, donde la ola inicial arrasó ciudades enteras. Yo estaba en lugares donde, recuerdo Natori, por ejemplo, que era una ciudad de 70.000 habitantes, donde no había una sola casa en pie. Cero. Y sin embargo, recuerdo la historia de esta joven que cuando vio la ola llegar, se subió a un poste con un altavoz para avisar a todos sus vecinos de que la ola venía. Claro, se corrió la voz y mucha gente pudo huir. Y mientras la gente huía, ella seguía alertando con el altavoz. Wow. No bajó y salió corriendo con los demás, se quedó. Y murió. En un sacrificio brutal por sus vecinos, ¿no? Entonces, claro, eso es la bondad absoluta, ¿no? El sacrificio por otros, que hace que uno, dentro de que ha visto cosas terribles y a gente hacer lo peor, el haber visto eso es un poco lo que me salva de pensar que necesariamente los cabrones, los hijos de puta tienen que ganar, porque este es un concepto que a mí me preocupa ahora. A mí me preocupa que últimamente veo que cada vez más los hijos de puta ganan. Y eso provoca hartazgo en la gente. Es decir, ¿cómo podemos conseguir que la gente que hace trampas, que hace daño a otros, que compite de manera desleal, no terminen siendo los triunfadores? A mí esto es una cosa que me obsesiona, ¿no? Porque si alrededor nuestro vemos que los malos, digamos, ¿no? son los que triunfan, y que hacer las cosas de manera correcta, de hacerlas de manera ética y moral, y tener valores te perjudica, Ya ves. porque eso no lleva al éxito, sino que lleva a que otros que juegan con ventaja porque utilizan la trampa salgan adelante más que tú. El ejemplo que eso provoca es que más gente diga, oye, no, yo voy a hacer lo que hacen estos, que es lo que da, te hace llegar a la meta, ¿no? Yo quiero pensar que a la larga, la gente que se comporta de esa manera, aunque triunfe en un principio, terminan estrellándose. Y creo que pasa a menudo, ¿no? Que a lo mejor su victoria es temporal. Pero últimamente, viendo cómo está el mundo, a veces uno tiene la sensación de decir,
joder, es que los malos están ganando. Es que la mentira está ganando. Es que ser un cabronazo es más provechoso que ser una persona que cumple con la ley, con unos principios, etcétera, ¿no? Y creo que tenemos que luchar, y yo creo que una de las cosas que yo he intentado toda la vida es luchar un poco por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de mi etapa como director del Mundo, para mí el cabrear al poder, el denunciar los abusos del poder, era una manera de pelear contra esto que os digo de que triunfen los que se comportan de manera inmoral. Sabía que eso iba a tener consecuencias, que a lo mejor podía pagar un precio y lo pagué, pero me daba mucha rabia que esas personas en lo alto de la pirámide, en el poder político, económico, mediático, se salieran con la suya. Y el periodismo, una cosa que puede hacer es enfrentarlos al espejo, enfrentarles a la verdad. Y desgraciadamente es un concepto del periodismo que se está perdiendo cada vez más, ¿no? Por la polarización, porque los medios cada vez trabajan más para uno u otro bando. Pero creo que lo mínimo que podemos hacer ante los que hacen trampas, los que abusan de su poder, los corruptos, es enfrentarles a sus actos, avergonzarles. A lo mejor luego siguen triunfando, porque bueno, desgraciadamente en países como España, por ejemplo, pocas cosas tienen consecuencias, pero como mínimo esta es la verdad y esta es tu verdad y vive con ella.